Vale, vamos a resolver un ejercicio del año 2021 de reserva, de física nuclear en concreto, y vamos a resolver un apartado B, un problemita de un yacimiento arqueológico, que son bastante típicos, que se ha encontrado en ese yacimiento arqueológico un cuerpo momificado con el 86% de carbono 14 del que presenta habitualmente un ser vivo, ¿vale? Sabemos que el carbono 14, conforme pasan los años una persona que ha fallecido o un ser vivo en general que ha fallecido se va descomponiendo porque es radiactivo. ¿De acuerdo? Y además nos dicen una constante, que es el periodo de semidesintegración, de 5.730 años, que es algo que determina, está estrechamente ligado con el ritmo al que se desintegra, ¿de acuerdo? Luego nos preguntan que queremos saber cuánto tiempo ha pasado para que quede ese 86% y además el porcentaje de carbono 14 que quedará cuando haya pasado 500 años más de este tiempo que vamos allá ahora mismo, ¿de acuerdo? En primer lugar, esta constante, que hemos dicho que está estrechamente ligada al ritmo de descomposición, nos dice el tiempo que tarda una muestra en reducirse justo a la mitad, ¿de acuerdo? Si tuviésemos, imaginaros, 100 núcleos y pasa este tiempo, cuando haya pasado este tiempo tendremos 50. Y cuando haya pasado otra vez, tendremos 25. Y se va reduciendo a ese ritmo, ¿de acuerdo? Entonces podremos ligarla directamente con cómo decae radiactivamente el número de núcleos, ¿vale? En primer lugar, vamos a exponer el número de núcleos en función del tiempo, que es la ley de desintegración radiactiva, ¿de acuerdo? Que es el número de núcleos que da al principio por E elevado a menos lambda por T, ¿de acuerdo? Este fragmento de aquí de la función lo que nos da es un decaimiento exponencial, ¿de acuerdo? Y por otro lado, vamos a poder relacionar esta constante, que es precisamente la que no tenemos, porque en su cero no nos lo dan. Pero ya veremos que como no nos dan en general, lo que sí nos dicen es que queda un 86%, que es este dato aquí, 0,86 por el número de núcleos, no lo vamos a necesitar y el tiempo en concreto es lo que queremos. Pero claro, cuando hallemos esta ecuación, cuando la resolvamos, nos falta también lambda. Esa lambda es lo primero, siempre en un problema de este tipo es hallar esa lambda. Y con este periodo de semidesintegración vamos a poder llegar a una ecuación que nos la relaciona directamente. Y es que cuando nosotros sustituimos este tiempo aquí, el número de núcleos que tenemos tiene que ser el que había antes entre 2, es decir, la mitad. Por lo cual vamos a sustituirlo. N sub 0 entre 2 igual a N sub 0 por la exponencial de menos lambda y el periodo de semidesintegración, ¿vale? En este caso concreto. Eso sí, en esta ecuación cuando despejemos y tengamos una expresión, va a ser una expresión general, es decir, que no es para este problema en concreto, sino que nos vale para cualquier muestra radiactiva para la que nos den el periodo de semidesintegración. Esto ya es una ecuación en la cual solo tenemos la incógnita de lambda, porque esto nos lo da el un medio, esto es un número, y esto es la exponencial que tendremos que despejar, ¿de acuerdo? Al despejar de esta expresión nos va a salir, ¿de acuerdo?, una expresión de la siguiente manera, y es simplemente despejar de ahí, hacer logaritmo en ambos lados y despejar para el otro lado el periodo de semidesintegración, nos sale una expresión que nos relaciona siempre lambda, el periodo de semidesintegración, una expresión, por otro lado, vista ya en teoría, ¿de acuerdo? Pero que siempre es bueno, aunque sepáis la fórmula de memoria, desarrollarla desde el principio. Porque además es bastante sencillo, simplemente sustituir el número que queda después de un tiempo entre 2, y ese es el tiempo que ha pasado en el periodo de semidesintegración. Vale, pues ese valor de aquí que podríamos directamente calcular, pero tendríamos un número que tendríamos que redondear, ya sería menos exacto, o incluso nos podríamos equivocar y luego utilizar este número para otro cálculo y ya vamos prolongando el error. Vamos a guardarlo así, nos lo vamos a poner por aquí como dato, lambda es igual al logaritmo neperiano de 2 entre ese periodo de semidesintegración, y lo dejamos aquí para más tarde utilizarlo, ¿de acuerdo? Vale, una vez que tenemos eso ya, siempre lo primero, esa constante de desintegración, y una vez que tenemos eso ya podemos ir directamente al problema, ir a la cuestión. Y es que en el primer apartado nos dicen, oye, ¿qué tiempo pasa para que lo que teníamos al principio se haya reducido en un 14% o lo que es lo mismo, quede un 86%, es decir, 0,86 de lo que había al principio? Y es que para ello, si sabemos que al poner aquí el número de núcleos ese que nos quede, 0,86 por n sub 0, vamos a tener esto completo, lo vamos a tener completo y en esta ecuación únicamente tendremos que despejar el tiempo, porque esa ecuación nos relaciona los núcleos que quedan con el tiempo que ha pasado, ¿de acuerdo? Teniendo los núcleos que quedan, podemos hallar el tiempo que ha pasado. Vamos a comprobarlo. Sustituimos ahí en la ecuación 0,86 n sub 0 va a ser igual a n sub 0 por la exponencial de menos lambda, recordamos que ya lo tenemos, y el tiempo, el que sea,
que ha tardado en reducirse al 86%. Una vez que tenemos este problemita, ya es únicamente otra ecuación como la de antes. Aquí nos pararemos más detenidamente porque esto no es un desarrollo de teoría. El de antes sí estaba en teoría. Entonces vamos a despejar de aquí directamente ese tiempo que tarda, ¿de acuerdo? Haciendo logaritmo neperiano en ambas partes de la ecuación. Y ahora vamos a utilizar las propiedades de los logaritmos. Y es que la potencia de un logaritmo siempre la podremos pasar multiplicando al logaritmo, ¿de acuerdo? Teniendo entonces esta expresión de aquí, que es el logaritmo de 0,86 igual a menos lambda, el t y el logaritmo de. Logaritmo de, que por otro lado, el logaritmo significa a qué número debe estar elevado la base, que es e, para que nos dé e, y esto es precisamente 1. ¿A qué número debe estar elevado e para que dé e? Es 1, ¿de acuerdo? Y de aquí ya únicamente tenemos que despejar el tiempo. Es decir, que esto de aquí nos estorba, lo pasamos para allá, ¿de acuerdo? Y ese tiempo será menos logaritmo neperiano de 0,86 entre lambda. Lambda que por otro lado ya teníamos y únicamente tendríamos que sustituir, quedándonos menos el periodo de semidesintegración por el logaritmo de 0,86 entre el logaritmo de 2. ¿De acuerdo? Y ese tiempo de ahí, ¿vale? Solo sustituir los numeritos, vamos a tener que es 1246 años, ¿de acuerdo? Y como nos conviene siempre en selectividad, aparte de tener ese resultado, lo he hecho en años precisamente para que sea más cómodo, sustituyo aquí el periodo en años para que sea más cómodo, un número más recortadito, pero siempre vamos a dar el resultado también en segundos. Para ello vamos a hacer el factor de conversión a segundo, un factor un poquito largo, pero que vamos a ir por partes. Lo primero es pasar a días, de días vamos a pasar a horas, de horas vamos a pasar a segundos, ¿de acuerdo? Sabemos que un año, que es lo que nos queremos quitar, lo ponemos aquí abajo, van a ser 365 días por que cada día, que lo ponemos aquí abajo porque también nos queremos quitar los días, van a ser 24 horas y que además cada hora van a ser 3600 segundos, ¿de acuerdo? Todo ese factor entero, es decir, que tenemos que multiplicar por 365, por 24 y por 3600 para poder tener ese tiempo en segundos. Y ese valor nos va a salir aproximadamente 3,96 por 10 elevado a 10 segundos, ¿de acuerdo? Teniendo ese resultado. Entonces, este sería el resultado en años, resultado un poquito más cómodo, y este resultado en sistema internacional, que siempre se debe de dar también en selectividad en todos los ejercicios, ¿vale? Así que voy a apuntar por aquí este resultado para que no se nos olvide. Ese tiempo es 1246 años, o lo que es lo mismo, aproximadamente 3,96 por 10 elevado a 10 segundos, ¿vale? Y esto sería el primer apartado solucionado. El segundo apartado va a ser bastante más rápido una vez hemos hecho este, pero sí es verdad que necesitamos, estos son los apartados que van en cascada, necesitamos el resultado del anterior para poder hacer el siguiente, ¿vale? Y en el siguiente en concreto es que nos dicen cuántos núcleos van a quedar cuando hayan pasado 500 años más. Es decir, al tiempo que ha pasado ahora mismo, que son 1246 años, le añadimos 500 años más. Ese tiempo va a ser 1246 años, llamémosle tiempo 2 para diferenciarlo del otro, más 500 años. Y esto va a ser 1746 años. ¿Vale? Cuando haya pasado ese tiempo queremos saber qué fracción de núcleos queda. Claro está, no podemos saber cuántos núcleos porque no sabemos el número original, pero sí vamos a poder saber qué porcentaje del inicial. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos interesa es un numerito, una fracción que nos representa el porcentaje de lo que queda por el número de núcleos inicial. Aquí tenemos el número de núcleo inicial, tenemos la constante radioactiva, el tiempo que en concreto es el que nos dan. Cuando nosotros sustituyamos aquí, esto de aquí va a ser un numerito por n sub 0. Y ese numerito nos representa la fracción de lo que queda, ¿vale? Para saber cuánto se ha reducido. Pues únicamente sustituimos en la ecuación 1746 años, y eso va a ser n sub 0 por e elevado a menos lambda, que lo teníamos, logaritmo neperiano de 2, entre el periodo de semidesintegración, lo pondré en años
mismo por el tiempo, que es 1746 años. ¿Por qué lo pongo todo en años o todo en segundos? Eso da igual cuando lo pongamos ahí. La cuestión es que estén en la misma unidad, ¿vale? Porque cuando tenemos esta potencia tiene que ser adimensional, no debe tener una unidad, ¿vale? Ponerlo todo en la misma unidad, años con años se cancela. Si hubiésemos puesto este tiempo, ¿vale? Le sumamos a esto los 500 años en segundos también y ponemos ahí en segundos, el periodo de semidesintegración deberíamos de haberlo puesto en segundos para que las unidades de tiempo se vayan. Una vez que tenemos esto es directamente golpe de calculadora, ¿vale? Introducimos todo eso en la calculadora y el número de núcleos que queda cuando han pasado 1746 años va a ser 0,81 del número que teníamos al principio, ¿vale? De nuevo vamos a tener la misma interpretación, es una fracción sobre 1 de lo que teníamos al principio. Es decir, si 100% es 1, 0,81 es el 81%, pues queda el 81% del número de núcleos inicial, ¿vale? Se ha reducido un 19% la muestra. Y con esto ya estaría resuelto el ejercicio, teniendo estos dos resultados.